Ahí estamos. Buenas tardes a todos, ahí se van conectando. Bueno, me presento, mi nombre es María Jesús Bertrán, yo soy abogada, soy coordinadora del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho UC, que se inserta en el programa de Reforma a la Justicia. Me imagino que quizás algunos de ustedes ya nos han acompañado. Hoy día les damos la bienvenida al cuarto ciclo de conversación sobre litigación oral en los procedimientos chilenos, el que hoy día se va a tratar sobre la litigación oral en los alegatos en corte. Este conversatorio lo decidimos organizar, ya que como ustedes, algunos deben saber, tenemos distintos cursos en los que vamos profundizando en lo que son las técnicas de litigación oral. Hemos abordado tanto las técnicas de litigación en la interrogación de testigos como en los alegatos orales, y además en enero del próximo año, es decir, enero 2022, vamos a hacer la segunda versión de nuestro diplomado en especialización en juicios orales y técnicas de litigación. Por si estuvieran interesados, cualquier persona nos puede dejar su correo electrónico en el chat y le podemos mandar más información sobre esto, que en el fondo nosotros profundizamos mucho más los temas que vamos tratando quizás en todos estos conversatorios. Igualmente les quería recordar a todos que hemos hecho ya, este es nuestro cuarto ciclo, como les menciono, hicimos un ciclo sobre familia, un ciclo sobre laboral y un ciclo sobre la reforma civil. Entonces, si alguno de ustedes está interesado quizás igual en profundizar en esas otras áreas, les comento que esos videos, esas grabaciones completas están disponibles en la página de Derecho UC en YouTube. Entonces, si ustedes buscan conversatorio de litigación oral en YouTube, Derecho UC, van a encontrar de inmediato los demás conversatorios que hemos realizado por si quisieran profundizar un poquito. Sin más que agregar, hoy día los dejo con nuestro moderador Rodrigo Azócar, que es profesor del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor y director de la Clínica Jurídica de Derecho UC y encargado del proyecto de litigación de la Facultad de Derecho UC. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, María Jesús. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenido de nuevo a nuestra cuarta charla, conversatorio de este ciclo que organizamos para sentarnos, insisto, a reflexionar, a conversar sobre la litigación oral en los distintos procedimientos y en los juicios en nuestro país. Sabemos que en nuestro país hablar de litigación oral es algo relativamente nuevo, sobre todo la litigación oral, de que el paso de los sistemas escritos, fundados en principios de argumentación jurídica clásica, a sistemas de litigación oral con principios que son propios, es un proceso nuevo que ha significado un cambio de paradigma en las concepciones de la presentación en un juicio, ¿no? No obstante, cuando hablamos de la ejecución de alegatos ante los tribunales superiores de justicia, como son nuestras Cortes de Apelaciones, nuestra Corte Suprema, sabemos que es una práctica bastante asentada, que tiene ciertas exigencias, ciertos criterios, ciertas normas de funcionamiento bien distintas a las que se aplican a una audiencia oral o un alegato o una alegación que uno realiza ante un tribunal de instancia en un juicio, de los distintos juicios que tenemos, audiencias orales. Y es por eso que nosotros hoy día queremos enfatizar esto y tratar esto en detalle, y porque consideramos que es importante conocer la forma adecuada de ejecutar un alegato ante los tribunales superiores de justicia, la forma de estructurar el alegato, el contenido adecuado de esto, incluso también la duración que tiene que tener de acuerdo a cada materia. Es precisamente por eso que hoy queremos profundizar en estos temas. Nos acompañan dos excelentes expositores hoy día que vamos a permitir poder dialogar y conversar. En primer lugar, quiero presentarles a doña María Soledad Melo Labra. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Actualmente es ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Previamente se desempeñó como relatora de sala y del pleno también de la excelentísima Corte Suprema y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, además de jueza del 15º Juzgado Civil de Santiago. De María Soledad, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Y también hoy día nos acompaña nuestro querido profesor Rodrigo Bordachar, que él es abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de la Universidad de París II, con especialización en litigio, arbitraje y solución de controversia, y socio del estudio Bordachar y Meneses BAM Abogados, y profesor de Derecho UC del área de litigación, de arbitraje y encargado del área civil procesal de nuestro proyecto de litigación. Así que bienvenido también, Rodrigo. Muchas gracias, doña María Soledad. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación de acompañarnos hoy día. Como ya es de costumbre, vamos a explicar un poco la modalidad de nuestra conversación. Lo que vamos a hacer son preguntas dirigidas a un invitado con un tiempo específico de 4 a 5 minutos para que pueda responder.
luego 2 a 3 minutos para que el otro invitado pueda comentar, pueda también incorporar cierta mirada distinta, y finalmente, si nos queda un poco de tiempo, también hacer una ronda de preguntas y comentarios al resto de los asistentes y unas preguntas de cierre. Para esas preguntas, ustedes pueden formularlas en el chat y ahí las podemos ir identificando para poder generarlas después en el espacio, en esta ronda de conversación que queremos tener al final. Pues bien, entonces comencemos con estas primeras preguntas. Vamos a comenzar con unas preguntas al profesor Bordachar. Para entrarnos ya en el tema de los alegatos en la Corte, quería saber que nos pudiese también, desde tu experiencia, desde la forma también que desarrolla el alegato y que enseñan las técnicas de litigación de nuestros cursos, ¿qué objetivos perseguimos con la realización de un alegato en Corte, ¿no? ¿Cuál crees tú que son esos principales objetivos que uno persigue como litigante al anunciarse y al hacer el alegato en la Corte? Gracias, Rodrigo. Gracias a la ministra Melo por haber aceptado también esta invitación, porque como lo habíamos dicho antes, que entrar al resto, siempre es bueno tener la oportunidad de ver, más que otro abogado les dé consejos, también que quienes están al frente, normalmente cuando tenemos un alegato, nos digan lo que no les gusta, más que cómo hacer nuestros alegatos. Yo creo que aquí hay que enfocarse en dos aspectos que son esenciales cuando estamos litigando una corte. Lo primero es saber qué estamos alegando. Y cuando digo saber, es el tipo de recurso que estamos alegando. Porque va a variar mucho también el enfoque de ese objetivo que tú me preguntas, si por ejemplo la Corte de Apelaciones, que sería este Tribunal Superior, está actuando como un tribunal de primera instancia o de segunda instancia. Y luego también, lo vamos a ver más adelante probablemente, si se trata de la Corte Suprema, un recurso de casación tiene un sentido diferente y por tanto el alegato oral va a tener que tener un enfoque también diferente a lo que sería normalmente un alegato en corte. En corte de apelaciones. Cuando estamos frente a justamente una corte de apelaciones, es muy distinto estar alegando respecto de una acción de protección, una acción de amparo, cuando es un tribunal de primera instancia, porque aquí tenemos la oportunidad primero de exponer totalmente lo que es nuestra acción o recurso de protección o amparo, desde la base, considerando también que no hay la oportunidad de una prueba. Entonces, donde tenemos que desplegar con mayor énfasis todo lo que son nuestras, digamos, destrezas técnicas, pero sobre todo nuestros fundamentos jurídicos, tiene que estar mucho más concentrado en nuestro alegato. Por el contrario, si tenemos un recurso de apelación, también lo vamos a ver quizás en más detalle, el enfoque es distinto porque ya tenemos desplegado durante toda la instancia en el juicio los medios de prueba, los alegatos principales, y por tanto la labor nuestra va a ser, si somos recurrentes, primero, en general en todo alegato, dos objetivos principales, que serían persuadir y convencer. Porque, digámoslo así, llevamos con un antecedente en contra. Si somos recurrentes en un recurso de apelación, ya tenemos una sentencia que no nos dio lugar a nuestra acción. Por tanto, tenemos que abrir la voluntad, abrirle el espíritu, y por eso el aspecto de persuasión a los ministros que están componiendo la Corte y representando a la Corte, porque aunque estemos frente a una sala, es la Corte representada en una sala, es muy importante eso, para que, primero, ¿por qué deberían cambiar o un criterio que ya está sentado, o cambiar el criterio del Tribunal de Primera Instancia? Esto es una labor que viene justamente con estas destrezas, podríamos decir, blandas, pero también vinculando distintos aspectos del proceso de la instancia con el fallo. Nunca descuidar también que estamos recurriendo de una sentencia. Y por tanto la sentencia es un elemento esencial en la segunda parte del convencimiento, porque tenemos que ponderar justamente nuestros fundamentos en torno a lo que erró esta sentencia, donde, por ejemplo, no ponderó bien la prueba, donde no consideró tal o cual antecedente. Y aquí, más que decirles o como consejos de qué hacer, les puedo decir qué no hacer, que justamente leer todo el recurso de apelación, o pretender que solicitar la revocación de la sentencia significa volver a repetir mi demanda y mi réplica. No se trata de eso, se trata justamente de fundamentar sobre la base de algo que ya existe, que es la sentencia, las razones por las cuales se debe modificar. Y siendo un recurso de apelación, son importantes los hechos. Entonces son
bastante relevantes, pero también conjugándolos con los puntos de derecho. Pero yo, si lo pudiéramos resumir, y si lo hemos visto también en las clases que hacemos en litigación, son estos dos grandes características o más bien objetivos. Persuadir, digámoslo, yo siempre lo grafico en términos de lenguaje corporal. Un ministro que está con los brazos cruzados o no está abierto a recibir, es distinto cuando se echa para atrás y con una actitud mucho más de recepción. O sea, está más receptivo a eso que estamos diciendo. Y convencer es, una vez que ya hemos logrado ingresar, digamos, a ese subconsciente de parte de nuestro auditorio, que directamente es la Corte, tenemos que fundamentar justamente con los hechos, pero sobre todo con las normas de derecho que sustentan esa pretensión. Yo creo que en esta persuasión y convencimiento, todo el ejercicio, yo creo que está la concentración. Gracias, Rodrigo. Gracias por esto, esa recomendación. Vamos a precisar y vamos a detallar, yo creo, en algún momento algunos de los puntos que tú hablaste, a ver si podemos después con otras preguntas y las voy a dejar aquí anotaditas. Y quiero ahora hacerle una pregunta para la ministra Melo. Considerando su experiencia como ministra, ¿cuál espera que sea el aporte del alegato en el proceso de la toma de decisiones de un recurso? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es muy gratificante para mí poder compartir con ustedes y transmitir algo de la experiencia que he logrado adquirir en algunos años que ya llevo en el Poder Judicial, sobre todo en el ámbito de la relación ante un tribunal colegiado y luego como jueza y, bueno, como ministra. Bueno, Rodrigo ya adelantó bastante, dijo mucho y dio en el clavo en dos aspectos que son fundamentales, la persuasión y el convencimiento. Yo diría que el aporte principal que deben hacer los abogados, nosotros sabemos que el alegato es una exposición oral, ¿cierto? Que van a hacer los abogados y abogadas ante el tribunal sobre todos aquellos aspectos de hecho y de derecho que estén relacionados, por supuesto, con la causa que convoca la audiencia respectiva y en la que van a formular peticiones concretas. Esa expresión no se olviden nunca, peticiones concretas. Hay una frase que yo escuchaba en alguna oportunidad en que se dice que los abogados, y abogadas por supuesto, deben hablar como los poetas. Ustedes han visto poemas, leen ciertos poemas, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que no son extensos, que en pocas palabras dicen mucho, dan a entender mucho, son concisos, son breves y van directo al grano. De alguna manera, yo pienso que el abogado, cuando se presenta ante un tribunal colegiado, tiene que hacer una contribución que va a estar destinada a que se enriquezca la discusión, a proporcionar algunos elementos que nos van a permitir a nosotros como Corte resolver en definitiva la cuestión que se está sometiendo a discusión. En este caso, lo importante aquí es que debe considerarse, y la experiencia así lo ha dicho, en que cuando se va a iniciar el alegato, que el abogado no repita en los casos que hay relación. Ustedes saben que actualmente tenemos causas en que se mantiene la participación de un relator, ¿cierto? Las causas civiles, causas de familia, crimen antiguo, policía local, etcétera. Y en aquellas en que la labor del relator es solo de ministro de fe, como en las causas laborales y en las causas de penales, las nulidades penales, y en general en las causas del nuevo sistema penal. Bueno, entonces la idea en aquellas causas en que ha existido relación no es que el abogado venga y nos repita todo lo que dijo el relator, porque de eso no se trata. O sea, para eso nos quedamos con la relación y omitimos el alegato. El alegato, en definitiva, entonces, tiene que centrar
¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que le interesa al abogado que nosotros, ¿cierto? O aquello en lo que nosotros debamos poner atención para revertir la decisión o mantenerla, dependiendo de la posición en la que se encuentre, recurrente o recurrido. Entonces, nos debe proporcionar la mayor cantidad de antecedentes. Bueno, aquí tenemos que ver también que es interesante y es importante tener presente que tenemos que ver la relevancia de la causa. O sea, si usted me viene alegando respecto de las costas, no me vaya a alegar 30 minutos y me vaya a dar una perorata de qué son las costas, la historia fidedigna de la ley que estableció o el derecho comparado, porque o sea, ahí lo más probable es que a lo mejor puede hacer que le paren el alegato y le digan, abogado, a ver, centrémonos en esto. O lo mismo que si es un recurso de hecho, usted no me va a empezar a contar la causa completa, porque a mí lo que me interesa es si debió concederse o no debió concederse la apelación, y es un tema meramente procesal. Entonces, claro, dependiendo de la complejidad de la materia, ¿cierto? La naturaleza de las mismas, va a ser más o menos la contribución que el abogado pueda aportar, ¿cierto?, en su alegato para la decisión del asunto. Lo importante, y esto a lo mejor lo voy a repetir mucho, me van a perdonar, pero como un consejo, porque acá tenemos una audiencia en que tenemos abogados ya de trayectoria y tenemos jóvenes abogados que están partiendo en esta labor y que pueden ellos, a lo mejor algunos decir, pero ¿cómo está diciendo? No, pero lo importante, por favor, concreto, no hay que latear con el alegato, no hay que tratar de concitar la atención. Yo espero a mí que me sorprenda el abogado con antecedentes que son novedosos, una doctrina nueva, jurisprudencia, yo ver un alegato que esté bien hilado, que esté bien estructurado, que hay un orden lógico en lo que se está solicitando, para de esa manera va a concitar la atención de la sala. O sea, eso no le quepa la menor duda. Pero muchas veces, como ya lo adelantó Rodrigo, muchas veces se produce, hay una mala formación o un mal entendimiento de lo que es el alegato, en que se va a leer el recurso de apelación. Y ustedes saben, hay una norma, el Código de Procedimiento Civil, el artículo 126, dice que el alegato es una exposición oral, no es una lectura. Usted puede leer, por supuesto, pero usted va a pedir la autorización y va a esperar a que se la den, porque muchas veces dice autorización para leer y empiezan a leer al tiro. Y no va a faltar algún ministro o ministra que le diga, no lo he autorizado todavía, y usted se va a quedar en una posición incómoda. Entonces, esos son pequeños tips que voy incorporando porque son la experiencia, uno lo ha visto. Entonces usted pide la autorización para leer, espera que el presidente o la presidenta de la sala se la dé y usted lee, pero lee un extracto, una parte, un considerando, no se va a poner a leer un texto completo. ¿Se fija? Entonces, esas son lo que uno espera, qué es lo que yo quiero que me deje un alegato, que me haga dudar, que me haga repensar lo que viene, si es que viene recurriendo, de que efectivamente el juez se equivocó, hay un error en eso, o si es un recurso de protección, ¿por qué tengo que acoger el recurso de protección? ¿Por qué efectivamente si se vulneró o no se vulneró la garantía? Si hay un acto arbitrario ilegal de parte de la autoridad recurrida o de la persona que, en contra de la que se recurre. Entonces, son varios aspectos que pueden enriquecer y ayudar mucho a la decisión que uno va a adoptar en definitiva. Pero debo ser muy sincera. Muchas veces, y no quiero desanimarlos, porque esto es de alguna manera instarlos a que en definitiva el alegato sea un aporte, que enriquezca la discusión, como les digo, es la circunstancia de que muchas veces los alegatos son un trámite. Y eso la verdad que para uno como ministro es lamentable, porque detrás de ese abogado hay un cliente, hay una persona que está privada de libertad,
hay una madre que está peleando por la pensión alimenticia, hay un padre que quiere ver a su hijo. Entonces, hay, bueno, todas las realidades que están detrás de una causa, o sea, son situaciones humanas. Entonces, cuando uno ve que el abogado va como por cumplir, a decir, a repetir lo que está, la verdad que es decepcionante. Uno espera que ese alegato, por último, miren, si aunque le vaya mal, pero uno tener la convicción, pienso yo, de que hice mi mayor esfuerzo, traté de convencerlo, pero siempre hay un ganador y un perdedor, no siempre vamos a ser vencedores, pero por lo menos tener la posibilidad de plantear mis argumentos de manera seria, de manera ordenada, fundado, para los efectos de, y yo sentirme bien, o sea, por último pensar, bueno, la Corte se equivocó, vamos a la Corte Suprema y veamos qué es lo que dice la Corte Suprema, porque también pueden tener un criterio distinto. Entonces, eso como para iniciar la conversación, a mí me parece que esos aspectos que hemos señalado son relevantes para nosotros como ministros, que es lo que esperamos de un alegato. Me deja, muchas Rodrigo, gracias. hacer un comentario Sí, que sí, sí. la ministra Melo toca un punto que yo siempre, como profesores, tratamos de hacer ver, que la representación, y tiene que haber un aspecto ético también de la profesión, la representación en juicio o de un cliente no es solamente llevar un caso o significar, bueno, si perdí un honorario, sino que hay que tener en consideración, y sobre todo los abogados que recién empiezan, y cuando uno lo tiene presente, se le hace un poco la carga más pesada, pero vale la pena, que es justamente que hacer un mal trabajo no significa que voy a perder un juicio, no significa que voy a perder un horario, significa que voy a hacer que una persona pierda su derecho. Y cuando uno tiene conciencia de que ese mal trabajo deriva en una pérdida de un derecho de una persona, se toma las cosas con aún más conciencia de la responsabilidad que como auxiliares de la Administración de Justicia tenemos. Yo creo que eso es un tema que es bien relevante, que cuando uno recién empieza no lo tiene tan metido en la cabeza, pero cuando uno mira al cliente a los ojos, le tiene que responder, es algo que te llama más allá de la responsabilidad profesional, sino también personal. Gracias, Rodrigo. Buena mirada. Ahora, con esta primera ronda de preguntas, vemos ya los objetivos que perseguimos con los alegatos y también qué es lo que se espera o cuál es el valor que se espera que aporte ese alegato en la toma de decisiones y para este recurso. Pero ahora quiero que vayamos un poco antes, ¿no? Porque ya el alegato muchas veces la suerte está echada, ya está preparado un recurso, ya me va a limitar en principio, entonces podemos discutirlo. Pero, y ahí te lo pregunto a ti, Rodrigo, ¿qué puntos deben considerarse en la preparación de un recurso que se va a tramitar ante un Tribunal Superior de Justicia, ya sean aspectos formales, sustantivos, personales del abogado? Porque tú consideras que el momento de preparar tanto el recurso como también el alegato. Mira, so pena que me corrija la ministra Melo, porque aquí hay distintos criterios. Una cosa que es bien relevante, que me ha tocado a mí, justamente como abogado, uno, por ejemplo, redacta el recurso y le deja al abogado más chico, al procurador, ya bueno, hazme tú la parte formal del por tanto, y algo que es esencial, que siempre ocupamos una fórmula general, que y por tanto, solicito señoría que acoja el recurso a trámite para que después lo eleve a la Corte, para que ésta, a su vez, una frase eterna, lo enmiende conforme a derecho. Entonces, el enmiende conforme a derecho, hay algunas veces, algunas salas dicen no tienen las peticiones concretas y por tanto es inadmisible, y hay otros que dicen, no, bueno, esta es la parte petitoria, pero en realidad está todo arriba en el texto, pero mi recomendación para evitar, digamos, problemas y que, como me pasó esa vez a mí, que el alegato del recurrido, lo primero que me diga, este recurso es inadmisible porque le faltan las decisiones concretas. O sea, yo pude haber hecho el mejor alegato de la vida, pero si no puse para que la Corte de Apelaciones le enmiende y declare que, es probable que, por muy bueno que sea el recurso, salga para afuera como un elemento formal. Lo segundo, que lo adelanté antes, es un recurso de apelación a una sentencia.
no significa que yo estoy recurriendo solamente contra los dispositivos del fallo que dice se rechaza o se acoge con menos, dándole menos. No. Tengo que hacer un análisis exhaustivo de la sentencia, analizarla. Recuerden siempre, que yo siempre le digo a los alumnos, la sentencia es un silogismo, tiene que tener lógica. Tenemos los considerandos y eso deriva en una conclusión. Si no está claro o de esa hechos conocidos o hechos probados, no puedo derivar lógicamente con la norma la consecuencia jurídica, tengo que atacar eso. Porque las sentencias son muy largas a veces. Porque yo creo que ahí tenemos un problema de, digamos, inseguridad judicial, que los jueces probablemente, yo no he estado en la posición de juez más que de árbitro, pero uno siempre se pone justamente a pensar en eso. ¿Cómo lo hago para que no tenga por ejemplo, una casación en la forma? Entonces pongo todas las peticiones de la demandante, todas las defensas del demandado, y vamos reproduciendo, pero la sentencia, en lo sustancial, puede que sean 4 considerando, o 3, lo que nos importa. Entonces, revisar justamente eso, donde se hace el análisis lógico, se hace la ponderación de la prueba, se hace el análisis de la norma, y a partir de eso, verificar. Yo siempre agradezco a mi profesor de Derecho Civil, don José Guino Ugarte, que me iluminó en la existencia de un libro que para mí fue maravilloso, que son los repertorios de legislación de jurisprudencia. Entonces, siempre que tengo una duda, sobre todo procesal, para ustedes que recién empiezan, métanse, y para los que no también, métanse al repertorio y vean los distintos fallos, porque hoy día está muy cómodo uno poner en internet, en ULX, en Microjuris o lo que sea, y salen 200.000 fallos que uno le cuesta seguirlos. Conviene también hacer cuáles son los criterios, justamente para ponderarlo. Lo que dijo la ministra también es cierto, y también, y ahí se lo dejo planteado, a veces cuesta pensar en cuando ya tenemos, yo digo, más que tenemos todo dicho en el recurso, en la causa está todo dicho. Es muy difícil que yo, lo he visto muy poco, agregue prueba en segunda instancia. Entonces, ¿cómo puedo aportar elementos nuevos, novedosos? ¿Y de dónde tienen que venir esos elementos nuevos, novedosos? Entonces, ahí también entra la segunda, o la tercera ya a esta altura derivada, que es el estudio. Y el estudio no significa volver al expediente, sino también a ver, ¿qué es lo que han dicho los fallos del último tiempo? ¿Qué es lo que han dicho los tratadistas o las revistas de derecho? Yo me acuso, ministra Melo, de que yo soy re bueno para mirar para afuera a la doctrina comparada, obviamente no para no andar el procedimiento, pero sí para cosas que pueden resultar interesantes, porque justamente yo siempre creo que todos los, y voy a ser bastante horizontal, digamos, todos los operadores jurídicos, jueces, abogados, fiscales, tenemos cierto ego profesional. Entonces, si uno le puede dar la oportunidad a mi interlocutor, que es el juez o la Corte de Apelaciones, de tener la oportunidad de, mira, quizás puede ser mi primer fallo sobre esta materia en Chile. ¿Por qué no ser innovador? Pero tengo que darle fundamento. Y vuelvo al tema inicial, el persuadir y convencer. Yo le puedo decir, mire, afuera se ven todas estas doctrinas. ¿Cómo lo convenzo? Bueno, resulta que en Francia, por ejemplo, donde saco esta doctrina, tienen exactamente la misma norma nuestra, y lo han interpretado así. Entonces, le estoy dando justamente el fundamento jurídico para que mi interlocutor, con mi ayuda, digámoslo así, se luzca dando una sentencia que sea novedosa. Yo creo que eso también aporta mucho a la preparación. O sea, desde lo formal, nunca olvidar las peticiones concretas, pero bien concretas. Y lo segundo, estudiar, justamente para darle esa vuelta al aporte que los ministros o que la Corte espera de nosotros. Y tercero, nunca perder de vista, si estamos en recurso de apelación o de casación, que lo que estamos atacando es la sentencia. Y por tanto no es repetir lo que nosotros creemos que son los fundamentos. Muchas gracias, Rodrigo. Ministra Melo, también usted me gustaría que también nos pueda responder la misma pregunta. ¿Qué deben considerarse en la preparación de un recurso, ¿no?, que se va a tramitar en la Corte de Apelación, en la Corte Suprema? Insisto, aspectos formales, sustantivos, personales del abogado que usted considere que puede ser relevante de conversar hoy día. Escuchando a Rodrigo, la verdad que es muy cierto lo que dice, hay que fijarse mucho en la forma.
porque, bueno, nuestro sistema judicial es muy tradicional, muy conservador, nuestros procedimientos son reglados, existen la norma, los procedimientos tienen establecido los plazos, la forma en que debe presentarse, lo que tiene que contener el recurso de apelación, una serie de exigencias, o el recurso de casación en la forma, una serie de exigencias que deben cumplirse. Entonces, todo esto va dirigido a que cuando se prepara un recurso, primero, la redacción tiene que ser muy clara. Segundo, no es necesario que repita tanto del proceso. Usted tiene que ir, si es un recurso de apelación, ir al punto que le viene a usted, que viene en contra suya. Si usted apela de las costas, la apelación va a ser de costa. Si usted apela porque tacharon un testigo y usted se acogió a la tacha del testigo, tiene que claramente decir por qué no corresponde la decisión del tribunal y habría que revocar la sentencia en esa parte. Si usted está objetando un documento y le acogen la objeción y usted estima que ese documento tiene la fuerza probatoria necesaria, tiene que hacerlo valer, tiene que dar los elementos para tratar de revertir esa decisión. Y ya en el fondo, con mayor razón, dependiendo del procedimiento que se trate, estamos centrándonos principalmente, hemos hablado del recurso de apelación, pero usted tiene que tener la claridad de qué es lo que pidió, porque su demanda nos va a dar el marco, ¿cierto?, en el cual nos vamos a desenvolver durante el procedimiento. No me va a venir usted después a decir, no, es que fíjese que se me olvidó demandar porque también me debe esto. No, no puede. Usted tiene una demanda y esa demanda me va a rayar la cancha. Sobre esa demanda, ¿cierto?, me va a venir la contestación, que va a ser en relación a la demanda. De acuerdo a la contestación va a venir la réplica si procede, que usted va a aportar algo más o va a contestar algo que dijo en la contestación, y la dúplica la misma situación. Entonces, es importante que al momento de redactar un recurso tenga claro qué es lo que quiere. O sea, qué es lo que persigue usted con el recurso. ¿Usted quiere revocar la sentencia en todas sus partes? ¿O usted quiere que la sentencia se mantenga pero le aumenten la indemnización? Entonces ya no vamos a cuestionar toda la sentencia. Entonces, si usted quiere que yo le aumente la indemnización que viene regulada de primera instancia, no se enrede con aspectos que dicen relación con el fondo, sino que vamos al quantum, a la discusión respecto del quantum. Y usted me hace la petición concreta referida a que por los motivos tales y cuales su parte estima que la indemnización deben ser 150 millones de pesos y no los 80 que fijó el tribunal. ¿Se fija? Y en la petición concreta dirá, ¿cierto?, que se revoque en lo apelado, que no me va a pedir que revoque la sentencia, o se confirme con declaración que se aumenta la indemnización a 150 millones de pesos o la suma mayor o menor que estime el tribunal, pero siempre dentro del rango de lo que pidió, porque tampoco el tribunal le va a poder fijar una suma que no sea lo que usted haya pedido. ¿Se fija? Porque podemos incurrir en un vicio ultrapetita. Entonces, la redacción es muy importante. Ahora, lo que dijo Rodrigo, fíjese usted que pareciera anecdótico en cuanto a la redacción del recurso, pero ¿saben ustedes que se han perdido una cantidad de recursos de apelación, de recursos de nulidad, porque la petición concreta no se condice con lo que se está señalando en el cuerpo del escrito? Porque habemos algunos ministros, y me incluyo yo entre ellos, en que, claro, si en el cuerpo del escrito parte diciendo que va a solicitar que se revoque porque fue condenado y fue condenado a pagar 5 millones de pesos por la reparación del vehículo, por el choque, etcétera, una causa de policía local, por ejemplo. En definitiva, y en la parte final me dice, se revoque la sentencia en la forma solicitada. Bueno, en la forma solicitada yo puedo entender que, como arriba decía que quería que le rebajara, puedo entender. Pero resulta que en algunas oportunidades tenemos con que me pide una cosa que no tiene nada que ver con la causa.
O sea, el recurso de apelación fue un copy-paste, como se dice ahora. Entonces, me señalan en una parte una cosa, me hace referencia a otra y la petición concreta es algo totalmente distinto. Y les digo, pero es efectivo, o sea, se han perdido muchos recursos en la etapa de admisibilidad o cuando han pasado por casualidad, porque hubo, no sé, qué pasó, la admisibilidad y lleva a conocerlo la sala y uno dice, ¿cómo pasó la admisibilidad esto? Porque la verdad es que uno no entiende. Entonces, eso es muy importante. Y si uno confía, claro, porque uno tiene que darle la oportunidad al procurador o al abogado más joven que está trabajando con uno, pero uno no perder de vista porque, claro, de los errores uno aprende, ¿cierto? No se le va a olvidar nunca más a ese abogado joven, ¿cierto? Que se equivocó y por eso perdió la causa, o sea, perdió el recurso y perdió el juicio y lo condenaron en costa y todo lo que puede desencadenar aquel error. Entonces, por eso que es muy importante que los abogados sean muy serios, muy profesionales, ya lo dijo Rodrigo por algo que yo había adelantado, tienen que pensar que hay un cliente detrás, hay una persona, hay una familia, hay todo un entorno que depende muchas veces de lo que ustedes van a hacer y lo que ustedes van a decir ante el tribunal. Entonces, no pueden cometer estos errores por la premura, por la rapidez. Y lo otro también, aprovecho al tiro de hacer la recomendación, no esperen el último día para hacer los recursos, porque generalmente ese último día puede haber una equivocación, no funciona el sistema como ahora se sube por la hoja TV, no funciona, se ha caído la página, entonces empezamos con una serie de problemas. Yo entiendo que a veces los plazos algunos pueden ser cortos, otros más largos, pero en definitiva como recomendación no esperen a última hora, porque por último en el camino si se presentó y se dieron cuenta se puede rectificar antes de que se provea, ¿me entiende? Puede haber alguna solución. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Lo otro también en la preparación, efectivamente, en centrar en lo que ustedes pretenden, ser muy claros y precisos. Las sentencias, por ejemplo, ha pasado en algunos casos, también qué pasa con el copy-paste, si nos pasa a todos, hasta los jueces, cuando uno piensa que es una cosa tan sencilla, un juicio ejecutivo, la excepción de 464 número 7, no, esto la rechazamos, y claro, voy rechazando, y por las cosas de la vida, no sé por qué, se rechaza la demanda. ¿Y por qué? O sea, venía todo el razonamiento para acogerla y no sé por qué pasó que se acogió la demanda. Entonces, se fijan ustedes, también podemos cometer errores. O incorporar un considerando que es contradictorio con otro considerando, que a veces pasa también. ¿Se fijan? Y ahí estamos en un juicio de casación que no tiene consideraciones porque se eliminan los considerandos. No cometan el error de decir decisiones contradictorias, porque las decisiones están en la parte resolutiva. Cuando estamos con considerando contradictorio, la sentencia pierde fuerza porque no tiene fundamento, porque se elimina. Cuando hay una decisión que es contradictoria, va en la parte resolutiva. Se acoge y se rechaza. O sea, eso es totalmente contradictorio. ¿Se fijan? Entonces, eso también es muy relevante. Otra cosa que dijo Rodrigo en el sentido de que ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? El abogado puede hacer mucho, sí, depende también de la materia, en materia penal, por ejemplo, que hay tanta discusión, tantas teorías nuevas, la incorporación de delitos, ¿cierto? Hay mucha doctrina sobre los temas, por ejemplo, toda la discusión que hubo del artículo 318 del Código Penal, que motivó una serie de interpretaciones del Ministerio Público, de la Defensoría, del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones. Entonces, se fijan ustedes que uno tiene la posibilidad de incorporar algunos elementos que a uno le pueden ayudar a adoptar alguna decisión en un sentido u otro. Y eso va a depender también, por supuesto, de los abogados. Ahora, aquí no sé si será importante porque la pregunta habla de aspectos formales, personales del abogado. Yo haría un paréntesis, pero ya tenemos preparado el recurso.
Ya presentamos el recurso, fue concedido este recurso y llegamos a la corte. ¿Cómo llega el abogado o la abogada a la corte? Ahora estamos haciéndolo por videoconferencia. Un buen sistema para muchos que ha permitido el acceso a muchos abogados a poder conectarse de cualquier parte del país para sus alegaciones y ha sido este beneficio, perdón, esta pandemia algo beneficioso nos ha dejado, ¿cierto? Pero fíjense ustedes que es muy divertido porque nosotros hemos tenido, cuando era presencial, por eso ya estoy en el momento en que el abogado va a ir a alegar a la sala, o por videoconferencia. Nosotros en la Corte somos un grupo bien variopinto en cuanto a las edades. Estamos digamos, mediana edad, mayor edad, etc. Hay algunos más conservadores, otros más liberales en su forma de pensar, otros más formales, otros que son un poco menos formales, pero sí hay algo en que coincidimos todos, en que la presentación del abogado es fundamental. ¿Y a qué me refiero con la presentación? Con su presentación personal. Un abogado que llega sin corbata, sin chaqueta, no sé, así como que fuera a una actividad social, como pasa en algunos tribunales de primera instancia. Yo he visto algunos jueces también que están sin corbata, algunos que están... Bueno, yo no voy a entrar a señalar si está bien o está mal, pero yo lo veo desde el punto de vista de la Corte, en que a mí muchas veces me ha tocado que ha llegado un abogado o por el videoconferencia un abogado que está sin corbata. La verdad es que a mí me interesa un poco y lo relevante para mí es que esa defensa no quede, o sea, esa persona que contrató a ese abogado no quede sin defensa. Por lo tanto, yo lo dejo que alegue y al final le recomiendo que para una próxima oportunidad en que vaya a alegar ante la Corte, vaya de corbata y vaya con chaqueta. O de alguna manera le digo, abogado, ¿usted tiene cerca su chaqueta? Por favor, colóquese la chaqueta. Imagínese que usted está en la Corte. Usted a la Corte no llega de esa manera, porque claro, nos hemos relajado con este sistema del teletrabajo. Ahora, debemos reconocer cuántos de estos ha sido hasta cómico, algunos de estos, ¿cómo se llaman? Estos chascarros que han ocurrido en que aparece que, claro, de la cintura para arriba estamos todos con puestito y todo, y para abajo estamos con short, o estamos con zapatillas, o con pijama, o con lo que sea. Bueno, no importa. Pero estamos pensando que estamos alegando ante un tribunal, una corte, un tribunal superior de justicia. Hay que guardar ciertas formalidades, ¿cierto? Ya sea en la presencia personal y también en la forma de expresar. Porque pasa mucho con los jóvenes y claro, a mí me da como un poco de risa, pero la verdad es que yo hice en algún tiempo clase y yo a mis alumnos les decía, por favor, ustedes cuando entren a alegar, cuando sean abogados, nunca saluden hola. Y muchas veces lo primero, hola. Entonces hay ministros que eso es como que, no sé, o sea, se descolocan un poco así, como que les da un poco de tirria, porque uno se saluda buenos días, porque yo no lo conozco, no tengo familiaridad con ellos, etcétera. Hay que guardar cierta formalidad. Entonces, no saludar con un hola, no despedirse con chao. Alguno el otro día nos pasó en uno que dijo chaito. O sea, ya, como es para la risa, ¿eh? Es divertido. Pero cuando se va repitiendo mucho, ahí uno se va dando cuenta que falta un poco de la formación, que por lo menos yo la tuve, y la mayoría de ustedes probable que la tuvieron, en que a uno le enseñan hasta esos detalles. ¿Se fijan? Ahora es como, a lo mejor no importa eso, uno dice, pero ¿qué tiene si le digo hola o le digo chao? No, pero que todo esto va envuelto es como un concepto cerrado de qué es lo que es el alegato. Está formado por varias cosas. El recurso, la preparación, la forma en que yo me voy a presentar ante el tribunal, un tribunal superior de justicia,
la manera en que yo me voy a expresar, el lenguaje que voy a utilizar. El buen lenguaje es lo principal. No usar muletillas. Las muletillas de repente es muy común que los abogados, las abogadas tengan una expresión y la van repitiendo y la van repitiendo. Entonces llega un minuto que es un poco agotador también, sobre todo cuando los alegatos son largos. O sea, ustedes piensen, también pónganse en el otro lugar. Pónganse en el puesto de un ministro. Un ministro va a tener que resolver en el día. Nosotros vemos, la Corte de Santiago ve muchas causas. Tenemos protecciones, tenemos cautelares, tenemos nulidades penales, tenemos, bueno, laborales no, porque esas están en la sala laboral, pero dependiendo los días, causas de familia, policía local, diariamente, por lo menos unas 50, 60 causas que tenemos que resolver. No todas con alegato, por supuesto, porque hay muchas protecciones, ¿cierto? Que son de mero trámite, las típicas, la de precio base, etc. Y tenemos que escuchar alegato. Y tenemos que escuchar, imagínense ustedes, 7 causas con alegato. Entonces, y poner la atención al alegato, concitar ese interés del ministro, es labor del abogado. El abogado tiene que de alguna manera utilizar expresiones jurídicas, un buen lenguaje, ser concreto, ser preciso, saber lo que quiere, entender su causa, conocer la causa, conocer a su representado. Muchas veces nos ha pasado a nosotros en las medidas cautelares. Por ejemplo, están hablando maravillas el defensor porque viene decretada la prisión preventiva. Y el defensor habla, ¿no?, que tiene un grupo familiar, que está trabajando aquí, que está trabajando ahí. Y por esas cosas de la vida que uno le puede preguntar, ¿qué edad tiene su representado? Perdón, señoría, no, la verdad es que no tengo idea. Y le pregunta al fiscal, no, pues si usted está hablando maravillas de su representado, ¿cierto? Por lo menos que sepa cuál es la edad que tiene, a qué se dedica, o, ¿me entiende? Entonces, ese tipo de cosas uno escucha a un abogado y a uno le da confianza también de que lo que está diciendo puede tener razón. Hay que analizarlo. Entonces, son varios elementos que en definitiva forman este conjunto que es el alegato. La forma que se presentó, cómo alegó, la intensidad de la voz. Hay voces que son, y eso es muy también común, que hay alegatos en que son planos, en que una voz así, usted pretenderá que con una voz que está así hablando media hora, no. También eso hay que practicarlo, eso de darle intensidad a la parte que a usted le interesa que el ministro ponga atención. Si ve que el ministro está o la ministra está desatenta, usted alza un poco la voz para dar el énfasis necesario para que le vuelva a retomar el interés en lo que usted está diciendo. Esos son cuestiones que a mí me parece que el abogado y la abogada debe considerar. No hay que abusar de lo retórico, no ser muy histriónico. Debe estar bien informado, conocer los antecedentes de su causa, ya lo dije, debe estar preparado para contestar preguntas que le puedan hacer los ministros relacionados, por supuesto, con la causa. Debe ir al centro del problema, mantener reglas de compostura tanto con el tribunal como con su contraparte. Fíjense ustedes que en algunos casos, y nos ha tocado ver en algunas oportunidades en que hay algunos abogados que son un poco soberbios o hasta imprudentes, en que se refieren a su contraparte menospreciándolo o mirándolo en menos, o diciendo, mire, no tiene idea, no lo dicen así, pero en definitiva es eso, si es mío, no está hablando por decir, caballero, que no. Me sorprende la ignorancia de mi contraparte. Claro, me sorprende la ignorancia de mi contraparte. No es necesario hacer eso, no es necesario, ¿sí? La idea de esta comunicación, porque esto es un intercambio de antecedentes, hay una comunicación, aquí hay un deber de comunicar el abogado y de comunicar bien, de que comunique con la verdad, de decir las cosas como son, por supuesto, con la energía, la fuerza necesaria,
pero respetando la contraparte. Mire, si la contraparte puede estar hablando por eso, pero uno puede utilizar un lenguaje aminorando un poco las expresiones, o sea, no es efectivo. Pero suena feo decir, no, está mintiendo, a quien le diga, no es efectivo lo que dice mi contraparte porque ocurre que en el proceso existe esto, y quedó de mentiroso, pero usted no se lo dijo. ¿Me entiende? Ese es el punto. Hay que mantener nos ha tocado, a mí me ha tocado en algunas oportunidades tener que interrumpir a un abogado que está tratando mal a su contraparte. Me pasó en una oportunidad un abogado relativamente joven, muy así, que se creía que tenía el conocimiento completo, y a un abogado mayor que estaba a su lado. Entonces, a mí me pareció que no era correcto. Entonces, yo le pedí que morigerara sus expresiones, que moderara el lenguaje, porque estábamos en un tribunal y tenía que respetar a la contraparte y también a los ministros, porque de alguna manera eso también va o altera el transcurso normal de una audiencia si uno ve que está empezando esto, porque claro, puede haber un abogado que le va a decir eso y después viene la respuesta, porque entonces nos empezamos a tener un conato en la sala ahí de discusión porque se está tratando de una manera, no es muy común, pero pasa. Entonces, eso también es bueno que lo tengan presente. Y lo otro también es muy importante el atenerse a los tiempos que ustedes se anuncian para alegar, a los tiempos que establece la ley para alegar. Ustedes saben que la ley establece determinados plazos y el tribunal, por supuesto, puede aumentarlo si estima que es conveniente y la parte lo solicita, pero lo ideal es atenerse siempre a los plazos y respetarlos, porque en base a esos plazos o a esa cantidad de minutos que usted anuncia que va a alegar, la sala también determina las causas que va a haber, porque si son alegatos muy largos, la verdad que se van a ver menos causas que la que uno quisiera, porque claro, la audiencia no puede durar hasta las 3 de la tarde, que la verdad que a esa hora, estar viendo causas a esa hora, no es bueno ni para el abogado, y menos para los ministros que han estado todo el día escuchando distintas materias. Entonces, eso en general yo diría que son los puntos que deben considerarse al momento de preparar un recurso y la presentación misma en el alegato de los abogados. Muchas gracias, ministra. Y Rodrigo, ¿tú qué recomendaciones harías al abogado o cuáles podrías considerar que sean los mayores aciertos del abogado o errores más recurrentes que quieras compartir hoy día? Eso, haciéndome con lo que dijo la ministra, yo también, yo me tocó jurar en el 2002, entonces ya tengo casi 20 años, uno lo ve de lejos, pero es harto. Y uno se da cuenta, por ejemplo, y no es por desmerecer, pero un abogado o abogada que es descuidado en su propio vestir, a mí por experiencia lo digo, me da cuenta que tampoco es capaz de preocuparse de los asuntos profesionales de la manera correcta. Yo creo que lo que uno muestra es como uno es profesionalmente. Yo sé que hay muchos que, yo una vez, echando la broma con otro abogado, que llegó a una audiencia, como dice la ministra, sin corbata, manga remangada, y yo le dije, ¿y tu corbata? Me dijo, no, yo trabajo mi cerebro. Ok, perfecto, pero eso también puede ser un gran profesional, pero yo creo que uno no se viste formal para el rito, para la corte. Uno se viste formal para darle al cliente un trato que es el que se merece, sobre todo en tiempos que estamos pensando siempre en darle dignidad a las personas. Lo primero que tenemos que hacer es darle dignidad a nuestros clientes, en general el ejercicio. Otra cosa que también, a propósito del estudio y la preparación, es algo que me dijo una árbitro en mi primer arbitraje. Los clientes siempre ganan los juicios, los abogados siempre los pierden. Porque ustedes van a ver que dicen, el abogado me perdió el juicio. Y ellos, cuando uno gana y hace tu mejor labor, dice, gané el juicio. Ahora, en cuanto al alegato mismo, ¿qué hacer para estructurar? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que dijo la señora ministra en torno primero al orden. Yo creo que ya cuando tenemos identificados cuáles son los aspectos fundamentales que vamos a atacar, es primero establecer cómo vamos a empezar el alegato. Y cuando digo cómo vamos a empezar, no me refiero a la venia, me refiero a darle introducción. Ya lo dijo la señora ministra, reiterar los hechos
cuando ya había una muy buena relación no tiene ningún sentido. Si notamos que la relación ha sido no tan buena, no criticarla, sino directamente decir, y complementando lo que dijo la relatora o el relator, esto es importante a propósito de lo que nos comentó la ministra, que muchos ministros fueron antes relatores. Entonces, también es un tema como, yo creo, un poco más gremial de decir, yo estuve ahí, no le critiqué tanto. Es una sensibilidad, se produce una Exacto. sensibilidad especial. Cuando a mí me pasa, perdón que te interrumpa, pero cuando yo veo que un abogado dice, no, el relator se equivocó, ya me da como, no sé, yo digo, no, pues, es decir, o por último diga, el relator omitió, o como usted señala, complementando lo que ha señalado el relator, pero nunca atacar al relator. Y Nunca eso tiene atacar mucho al que ver relator. con algo que es muy importante, es la flexibilidad del alegato. O sea, el problema de llevar una minuta, que es bueno como recordatorio, es que seamos prisioneros de la minuta. Entonces, si, por ejemplo, que algo que yo siempre recomiendo a todos los abogados que parten, y lo que hago de esa manera, es primero establecer cuáles van a ser los puntos. En primer lugar, señora Ilustrísima, me referiré a tal aspecto de la sentencia. En segundo lugar, me remitiré a tal punto, y en tercer lugar, tal otro. Puede ser, en mi alegato, el presidente me diga, abogado, el primer punto no, porque ya está, como me pasó alguna vez el alegato, ya es un recurso de hecho, no me venga a alegar de nuevo la admisibilidad porque ya lo vimos. Entonces, tengo que pasar al segundo. La flexibilidad también tiene que ver con algo que también ha sido una evolución, porque cuando yo partí, los ministros, con todo respeto, ministra, eran como momias, estaban ahí parados, no se movían. Y ahora preguntan. Yo me acuerdo siempre que estábamos con mi socia esperando un alegato, no va a ser como en la tele que dice un saludo para mi socia, pero posiblemente está viendo, que llegó una niña que dijo, hola, yo primera vez que alego, ¿puedo entrar a mirar cómo se hace? Y le dijimos, adelante, tú traes esto, si le dan permiso, ningún problema. Entramos y salió en pánico, porque vio que los ministros preguntaban. Entonces ella no estaba preparada para las preguntas, entonces dijo, ¿qué hago? Pero contesta, si al final tú lo vas a saber, si tú manejas el juicio, no va a tener ningún problema. Y cuando digo las preguntas, no es preguntarle, a veces le hacen preguntas de fondo. Por ejemplo, si ustedes están reclamando, o están recurriendo de, por ejemplo, la interlocutoria de prueba, y están pidiendo agregar un punto de prueba, a mí me ha pasado que un ministro me dice, ¿y usted, abogado, no cree que eso que está pidiendo cabe en el segundo punto? Y uno tiene que estar preparado para contestar eso. Porque se te puede, o sea, si un abogado va y dice, tiene razón, ¿para qué estamos ahí? Entonces, es importante la preparación. O sea, lo primero, la estructura. Tener una estructura, esto que llamamos en lo discursivo, el exordio, la introducción. Mi socia, quien yo admiro mucho el tema de los alegatos, tiene una frase que dice, señora Ilustrísima, les voy a contar una historia. Y eso, claro, te marca lo que quiere hablar. O partir con una analogía. Esto tiene mucho que ver con aspectos también culturales de la cultura jurídica local. Porque si ustedes van y ven cómo alegan abogados peruanos, hacen una poesía. Esto es como un ave, me tocó ver eso, un ave que se aprieta entre las manos y se ahoga. Uno lo encuentra igual un poco como ciútico, pero a lo mejor en tu cultura jurídica puede servir. Entonces también es importante saber qué es lo que se estila en nuestra cultura jurídica, y somos bastante sobrios, ¿ya? O sea, vamos al callo. Punteo, ¿qué es lo que voy a remitir? Ser flexible justamente en eso. Hacer referencias a la sentencia es muy importante porque siempre se pierde, vuelvo a insistir, a veces uno ve alegatos que uno le dan ganas casi de abrazar a otro abogado porque como estás muy nervioso, relájate, anda más pausado, esto no es una carrera, si tú estableciste bien tus tiempos, por eso también encuentro excesivo 30 minutos a veces, que un abogado ponga 5 minutos, lo encuentro que es despreocupado, porque son 5 minutos. Y van a tomarle el tiempo, el sala era más fácil, porque uno veía a los ministros mirar el reloj, ahora es un poco más difícil, pero lo van a cortar. Entonces es importante ser organizado y saber terminar dentro de el mismo tiempo que nosotros nos impusimos. Tratar de decir lo que dijo la ministra Melo, lo esencial. O sea, no irnos a contar toda la historia. Me ha tocado ver alegatos en otros roles donde, por ejemplo, empiezan a hablarme de cosas que nadie ha impugnado.
Entonces, ¿para qué perder 5 minutos de hechos o de fundamentos que nadie impugnó en ninguna parte? Ahora, el rol también es importante, porque yo no sé, y esto viene en la preparación, algo que se me olvidó decir antes, uno tiene que adelantarse a aquellos puntos, digámoslo así, débiles de mi apelación. Porque a diferencia, vuelvo al tema del recurso de protección, donde llegado el minuto del alegato, yo voy a tener a la vista el informe de la recurrida, y por tanto normalmente no se va a desapegar mucho su alegato de ese informe. En una apelación, el único que tiene los antecedentes por los que estamos recurriendo es el recurrido. Yo no sé lo que me va a decir el recurrido. No sé los fundamentos que va a tener para decir hay que confirmar la sentencia, porque no me va a decir la sentencia está espectacular, sino que se va a remitir justamente a mi apelación. Entonces yo tengo que haber preparado justamente, que una frase poco feliz, que me carga a mí cuando la escucho, si bien es cierto, no es menos cierto, a mí no, yo creo que hay mejores maneras de decirlo, pero tratar de adelantarnos justamente a ese punto débil para contrarrestar un eventual, digámoslo así, golpe durante el alegato. Porque aquí es la oportunidad, el recurrido tiene la última palabra. Entonces, yo siempre le cuento a los alumnos, la vez que me tocó en una casación en la Suprema, que un distinguido profesor de Derecho Civil de otra universidad de Calle República, se pone a leer, quiero leerles un correo electrónico que envió el representante, o sea, el demandante de esta causa, a mis representados, donde se refería a su padre. Era un tema justamente de sereamiento. Y él dice, bueno, Rey Suma, el correo electrónico decía, mi padre fue un monstruo. Obviamente, cuando yo era el recurrido, o sea, el recurrente, última palabra la tiene él, los ministros me miran todos a mí como diciendo, no era nada tan bueno su cliente. Y ahí uno tiene que utilizar esto, que hay que usarlo con mucho cuidado también, porque si no uno puede ir por lana y salir trasquilado, que es hacer las precisiones de hecho. Y hacer presente, señoría, en ese caso excelentísima, hago presente que ese correo que leyeron no está en los autos. Se anunció muchas veces, pero nunca se aportó como prueba. Entonces hay que tener presente cualquier posibilidad de ataque posterior que uno pueda tener, pero si nos toca algo artero como eso, porque no puedo decir otra cosa, donde saca prueba que nunca hubo, saber también responder. Y por eso también el conocimiento de la causa, no solamente conocer mi recurso, es conocer mi expediente. Aquí agregar algo, cuando tú hablas de conocer el recurso, muchas veces pasa que la tramitación en primera instancia la lleva un abogado y se contrata a otro, u otro abogado se hace cargo de la tramitación del recurso de apelación e ir a alegar a la Corte de Apelación, a la Corte o por el favor, no puedo irle pedir a un amigo. Exacto, entonces eso es muy importante y que va relacionado con el tema del conocimiento de la causa, porque claro, por hacer un favor o porque se contrató, claro, uno advierte muchas veces que el recurso o que el recurso de apelación lo hizo otro abogado y que de alguna manera a través del recurso de apelación quiso mejorar la causa porque efectivamente la causa no se acreditó, no se probó lo que se estaba pretendiendo, pero él trata de introducir algunos elementos. Entonces, eso es muy relevante, esa congruencia que tiene que haber entre la primera instancia, entre el recurso, el conocimiento que tienen que tener los abogados de su causa, sabérsela al dedillo, por todos los antecedentes, para estar preparado al momento de que pueda existir una pregunta, como ha señalado Rodrigo. Eso es evidente. Muchas gracias. Vamos a ir a un espacio ahora de varias consultas, comentarios que gustarían que comentemos. En primer lugar, aquí hay un comentario de José López, dice que un tema relevante es lo que se denomina los 2 minutos de fama, dicen, ¿no? Un abogado tiene no más de 2 minutos para captar la atención de la corte. Pasado eso, si no logro llamar la atención, no lo va a ganar, ¿no? También jamás repetir lo que dice el relator, porque ya se dijo, hablar mirando a los 3 ministros alternativamente, efectuar su alegato esperando que la sala deje la causa en acuerdo. Con eso ya logró tomar la atención de la sala y sabe que la resolución no va a ser visto, se confirma, ¿no? Y jamás, pero jamás hacer clase a los ministros, ellos saben derecho, salvo que la materia sea innovadora en derecho, pero como regla general nunca hacer clase, ¿no? Él también me comentaba por interno que había sido abogado integrante de la Corte de Santiago del 2012 al
al 2020, y por eso se Y podía hacer esos com- comentarios. Así que muchas compartimos, gracias, José. Sí, sí, compartimos sala muchas veces con José Luis, tiene toda la razón, gracias, José absolutamente. Luis. Eso es muy, muy, muy común. Gracias, José Luis. Sí, no, muchas gracias por esos aportes. Y hay una pregunta para usted, ministra, que nos realizan. Dicen, en el mundo virtual, ¿qué tan importante es que los abogados cuenten con una adecuada capacidad tecnológica? Por ejemplo, usar un buen micrófono, etcétera. Como usted acá hoy y tiene una conexión cablada estable a Internet, ¿no? ¿Hay alguna sanción por aislación excesiva, un alegato por falta de Miren, conectividad? ¿O no, cómo abordar esa temática, ¿no? miren, nosotros lo hemos abordado de manera pero increíble, hasta con el teléfono. Ya el último recurso de cada sala tiene un teléfono que se le asigna al digitador. Entonces, porque ese digitador llama a los abogados, les manda un correo temprano, ustedes saben los que han alegado, se les manda una invitación temprano para la audiencia, pero al momento en que se va a ver su causa, se le llama al teléfono que han indicado. Bueno, muchas veces pasa que las conexiones no son buenas. Entonces, o no se puede conectar, o ahora estamos con Zoom. Nosotros partimos con Cisco Webex antes, que era más complejo, era más difícil, había que tener una aplicación, bajar la aplicación especial, entonces ahí tuvimos hartos problemas. Pero ahora estamos con Zoom. Pero, ¿qué pasa? Que pueden tener malo el internet, la intensidad baja o se corta, distintas cosas, y nos ha pasado de todo. O que no manejan el computador, porque uno los ve, pero no se les escucha, porque en alguna parte está desconectado lo que es el audio, etc. Entonces, no, nosotros no podemos, no, por lo menos yo presido la segunda sala y yo nunca he sancionado o he llamado la atención o algo al abogado porque no pudo conectarse. ¿A qué recurro yo? Muchas veces nos ha pasado. Digitador, por favor, Alejandro, llame al abogado y dígale que va a alegar por teléfono. Entonces el digitador lo tiene al teléfono y lo arregla. Y ahí yo le pregunto, abogado, ¿usted escucha bien lo que estamos hablando? Sí, señor. ¿Está de acuerdo con alegar de esta manera? Sí, señor. Bien, vamos a iniciar el alegato. ¿Se fija? Buscamos la alternativa para los efectos. Ahora, si no hay conexión, si no se puede ver, la causa no se ve nomás porque, salvo que sea una cautelar o que sea una causa urgente, un amparo y todas las causas que tengan urgencia en ser resueltas. Pero uno busca la alternativa, o sea, pierda cuidado que no va a haber una sanción para el abogado. Ahora, incluso más, o sea, si la persona no tiene la tecnología para poder conectarse desde su casa, puede ir a la corte. En la corte está habilitada una sala especial para los abogados que tienen problemas de conexión. Hay gente que vive, por ejemplo, no sé, en Buin o que vive en otros sectores en que la conectividad de internet no es buena. Nos ha pasado con algunos jueces y con ministros también. Bueno, ellos se vienen a su tribunal o se vienen a la corte porque desde su casa es muy difícil conectarse, porque no tienen una señal digamos, permanente o se puede cortar y en una audiencia eso no lo podemos permitir. Entonces, se busca el remedio a ello y en ningún caso dejar en la indefensión a las partes. Eso lo que dijo la ministra, algo que también uno cree que está como encerrado en el sistema digital, pero efectivamente el acta de la Corte Suprema que regula los alegatos dice que se puede, de hecho, uno tiene que decir si va a usar medios tecnológicos o si va a ir a la corte o incluso un tribunal. O sea, si ustedes están en una zona alejada y les queda más cerca, no sé, me imagino en la región de los lagos, está en una isla, les conviene a lo mejor ir más al juzgado que a la corte. O sea, es una alternativa que se las da el acta en ese punto. Y otra cosa también vimos en la preparación de esta charla con la ministra Melo, era las viejas prácticas que teníamos los abogados de dejar la minuta o de acompañar los fallos. Ella nos explicaba que son bastante flexibles y si alguien quiere hacer eso, lo manda por mail a la sala. Y aquí les reconozco algo también a la Corte, la de Santiago en particular,
bueno, hay dos cosas que les quiero hablar de eso. La cosa es que, por ejemplo, un abogado de la oficina tuvo problemas con el audio y lo que hicieron fue, vamos a seguir con la otra causa, después se conecta. O sea, hay una, no están, digámoslo, perdió, es como cuando uno justo lo pillaron en el baño cuando pasó a la sala y cerró la puerta y no lo dejaron entrar. No, aquí dicen, bueno, si no pudo entrar, lo vamos a dejar entrar después, no se preocupe. También es importante, o sea, estamos quizás muy urbanocéntricos, digo yo, muy centralistas en Santiago, pero también consideré que hay muchas cortes que tienen como su página web personal. La Corte Talca, Chillán, que tienen, claro, todos podemos entrar por el camino largo que es PEJU, tribunales, tribunales, corte, y ahí uno llega en monitor de salas, pero hay unas que hay que tener presente cuál es la práctica de esa corte. Ha sido muy bueno esto, me tocaba a mí legar en Punta Arenas, y claro, tiene o Temuco, Chillán, Talca, y cada corte tiene su modalidad. Hay unos, por ejemplo, Chillán me dijeron, lo llamo para avisarle, porque a veces usted no es de aquí, que aquí lo vemos sin relación, o sea, sin relación pública. Ah, bueno, ¿y puedo hacer? A ver, no, ya le va a tocar, y me cortan, y me hacen pasar. Pero, o sea, cada corte, lo interesante de esta conectividad es que tiene sus propias, digamos, las mañas, pero es importante conocer cómo es la práctica habitual también, porque si no, los afuerinos corremos en desventaja. Alguien me preguntó por un libro, es el repertorio de legislación y ese es lo más fácil para encontrar cosas, porque si van a los portales de jurisprudencia, son demasiada información, porque ustedes saben que ya no se hacen prácticamente por personas, son por inteligencia artificial, la recolección, entonces ya de partida leerlo, sobre todo el Vilex, no quiero hacer comercial en positivo negativo, como anonimizan, a veces hasta anonimizan los nombres de los autores de los libros que citan los fallos, entonces es medio complejo. Hay un tema, sí. perdona que agregue algo en relación a lo que dijo Rodrigo. Yo he hablado con ministros de corte de provincia, si suena. Yo soy de provincia, yo soy de regiones, yo soy de región, yo soy de provincia, provinciana, como decía. ¿Ah? Pero llegué hace muchos años y hice toda mi carrera acá en Santiago, pero en todo caso, en algunas cortes dicen que para ellos ha sido satisfactorio poder escuchar a algunos abogados, porque generalmente no es por mirar en menos, pero por ejemplo, claro, en la Corte de Antofagasta hay estudios grandes y todo, porque ahí hay unos conflictos de la minería, ¿cierto? Y hay involucrado mucho dinero y todo. Pero una corte a lo mejor más chica no tiene la posibilidad de escuchar abogados que vayan a alegar a sus cortes. O los que iban importaban un agregado mayor, que era que la parte le tenía que pagar, ¿cierto? El pasaje, la estadía en un hotel y una serie de gastos asociados a la circunstancia de tener que ir. Y ahora se ha abierto la posibilidad de que muchos abogados puedan alegar en cualquier corte del país, y eso ha enriquecido también el bagaje de los ministros de las distintas cortes. Ha sido bueno. Como ya dije antes, esto es algo bueno, una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia es poder trabajar de esta manera, ¿cierto? Y esperamos que no desperdiciarlo, mantener en la medida de lo posible esta forma de trabajar a través del teletrabajo, de la videoconferencia. Ahora, respecto de eso, hay una pregunta que nos hacen acá en el chat. A propósito, Eva González nos pregunta para la ministra, a propósito de esto mismo. No, perdón, se me corrió, don Marco. Si el alegato vía Zoom es más impersonal que hacerlo presencial, ¿se puede afectar o se puede perder el efecto persuasivo? A propósito de esto mismo, ¿cómo también lo percibes del otro lado de la sala? Yo diría que no tanto, ¿eh? Yo diría que no tanto. Claro, es distinto cuando usted interactúa con una persona que está frente a usted, o sea, eso está claro. Pero de alguna manera, a través de este medio, yo estoy poniendo atención, igual. Yo no me puedo distraer de lo que usted me está hablando, porque yo tengo que hacerle preguntas, tengo que dirigir la audiencia, y mucho de lo que usted está señalando
generalmente, bueno, en el caso mío, yo tengo mi iPad y tengo un blog de notas ahí donde voy anotando cada causa y lo que se discute y lo que se acuerda, etc. Entonces, yo pongo atención, pero estoy escribiendo y estoy poniendo atención. Lo mismo que hacía cuando era presencial. Entonces, claro, pudiera ser, no estoy hablando en mi caso, pero puede ser que a algún ministro le pueda costar más ponerle atención en la pantalla y no distraerse con otras cosas que pueda tener al lado, que estar presencial en la corte. O sea, eso puede ser también, no lo descarto. Pero lo que yo he podido comprobar en el caso personal, la verdad es que para mí ha resultado un buen sistema. No le quita el valor ni la atención que yo le pueda prestar al abogado cuando alega a través de la pantalla. Pero puede ser, o sea, yo no lo había pensado tan fríamente así como lo están planteando, pero puede haber alguno que tenga ese problema, o sea, uno se distrae fácilmente. Entonces, claro, a lo mejor ahí es importante lo que acotó José Luis, en el sentido de que en los 2 primeros minutos el abogado tiene que concitar la atención y decir las palabras claves que van a tener el ministro pendiente de lo que está hablando. Si antes era presencial, con mayor razón a través del computador, del teletrabajo. Entonces, es relevante lo que acotó José Luis. Muchas gracias. Uy, quiero agradecer las preguntas, la cantidad de comentarios que hicieron, súper interesante, pero por tiempo que hemos tratado de ser súper justo con los tiempos para incentivar estos miércoles que estamos teniendo una vez al mes de conversar, de reflexionar en torno a la litigación, con tal de tampoco dilatar y cumplir con los tiempos. Entonces voy a hacer unas preguntas de cierre, a modo de conclusiones, lo que ustedes quieran plantear, Rodrigo, ministra Melo, a propósito de cuáles son los desafíos que tienen principalmente los alegatos orales y qué recomendaciones podrían hacerles a los abogados litigantes. Entonces, partamos contigo, Rodrigo, insisto, cuáles son los desafíos que hoy día tenemos como sistema de los alegatos orales y también, o qué recomendación le daría al abogado, y después terminamos también nuestra ronda de preguntas y nuestra actividad con la ministra en la misma pregunta. Sí, yo creo que igual ya lo hemos dicho prácticamente todo respecto a el cierre, sí. ¿Vale? Y aprovechando una pregunta que hubo ahí, que lo dejé al principio, es quizás enfocarnos muy bien en el tipo de recurso que estamos alegando, como parte de los alegatos. Y ya lo que omití es lo de la Corte Suprema, porque justamente es un tribunal de derecho. Y lo que tenemos que pensar ahí es que acá no van a ser importantes los hechos. Entonces, volver a contar toda la historia no sirve de nada, a menos que efectivamente estemos con la causal de casación, que se refiere justamente a las reglas, a las normas regulatorias de la prueba, que ahí nos permitirían eventualmente entrar. Es muy importante esto, porque puede parecer justamente que estamos ya hablando de algo que está hiper estudiado, hiper tratado. Y ahí siempre les pongo el ejemplo de cuando empieza el 2017, por ejemplo, la revisión de la interrupción de la prescripción. Si uno revisa el primer fallo, hay algo que me llama la atención en la redacción, que quizá es donde más podemos dar cuenta de una materia que parecía que ya estaba totalmente olida y sacramentada, casi que hubiera sido un sistema de derecho común. Daban todos los fundamentos de por qué teníamos que considerar la teoría antigua de que, bueno, todavía se sigue aplicando, la pensión se interrumpía con la notificación. Y hacen en el considerando, dice, ha llegado el minuto de cambiar aquello. Y eso a mí me llama la atención, que significa que la Corte opta por cambiar un criterio. Entonces, no pensemos primero que está todo dicho. O sea, que podemos aportar justamente cosas nuevas. Y recomendaciones formales, que yo les recomiendo siempre, tomando lo que dijo la ministra un rato atrás, es no perder de vista el código, para ordenar nuestro discurso, digamos, como que forma parte del alegato. Es, cuando está en la Corte Suprema, identificar muy bien la norma, por qué está mal aplicada la norma,
y de qué modo está incidiendo sustancialmente en los dispositivos del fallo. Nunca perder esas tres características, o más bien requisitos que nos exige justamente la norma que establece el recurso ocasional en el fondo para poder establecerlo de esa manera. Pero váyanse directamente a la disposición. La ley. La ley. Y aquí donde justamente entra este aporte novedoso que vamos a hacer. Ver cómo se está aplicando afuera, cómo se está armando. Muchas gracias, Rodrigo. Ministra, la misma pregunta a modo de conclusión o de cierre, sí. A modo de conclusión, y ya para cerrar, como dice usted, la verdad es que la experiencia ya de más años que Rodrigo, en el Poder Judicial ya llevo casi 27 años, la verdad es que esa discusión por una diferencia de opinión o de interés, que en definitiva es la litigación, en ella no debemos perder de vista, como consejo para los abogados, como ya lo dije, el respeto, la deferencia entre pares hacia el tribunal, el mantener la prudencia y argumentar bien, usando los principios de la lógica, de la experiencia, en ese caso la jurisprudencia, incorporar algunos elementos, ser claro, preciso en sus intervenciones. Mi recomendación va por ese lado, ser siempre preciso, claro, no tratar de sorprender al tribunal, utilizar correctamente el lenguaje, no utilizar expresiones que denoten familiaridad, ser prudentes, hablar claro, pausado, poner énfasis en aquello que ustedes quieren resaltar. Finalmente, también es muy relevante que el abogado que se presenta a alegar en la corte conozca a cabalidad el proceso, los antecedentes referidos al recurso de que se trata. Eso ya lo hemos dicho y como conclusión yo lo vuelvo a reafirmar. Y también frente a las preguntas o a las consultas que el tribunal pueda realizar, ser muy concretos al contestar, porque a veces por contestar o extenderse más allá de lo que se les está preguntando puede llevarlos a ustedes a enredarse ustedes mismos y puede ser negativo para los intereses que puedan tener. Entonces, lo principal yo diría yo que como recomendación es aquella, sobre todo, tener muy claro, muy bien estructurado este alegato y muy claro qué es lo que yo pretendo a través de mi recurso, qué es lo que quiero conseguir en la corte, ¿cierto? Con mis argumentos que yo le voy a presentar, que no engañar, otra cosa que se me escapaba, a lo mejor es muy fuerte decirlo, pero no engañar a la corte en el buen sentido. ¿En qué aspecto? En omitir alguna información que es relevante o tergiversable. Porque eso también a uno le causa una cierta sensación de perderle la credibilidad a lo que le están señalando cuando uno advierte que la persona no está diciendo todo lo que debería. Ustedes partan de la base que ahora nosotros, este sistema, el teletrabajo, nos permite que yo estoy escuchando el alegato y al mismo tiempo puedo estar mirando la causa. Entonces, a veces pasa que a mí me pueden decir algo que no es y yo lo advierto inmediatamente, ¿se fijan? Entonces, eso también es importante. La honestidad argumentativa, de la exposición de los hechos, eso es muy relevante. O sea, uno puede perder, pero perder con las botas puestas, siendo honesto en sus apreciaciones, en los antecedentes que está proporcionando, los argumentos que está dando, ser honesto con uno mismo, con el tribunal y por sobre todo con su cliente. Entonces, eso como conclusión creo yo que podría ser el aporte que yo le podría señalar. Insistir en la precisión y en la brevedad. Gracias, ministra. Gracias. Quiero agradecer a Rodrigo
doña María Soledad por aceptar la invitación, por acompañarnos hoy día y tener esta importante conversación en torno a un tema relevante que para nosotros es para los litigantes, y queríamos dar estas dos miradas a los dos lados, a los dos costados de la sala, al menos cuando era presencial y ahora por la sala virtual. Entonces con eso te dejo la palabra para que tú hagas el cierre, María Jesús. Oye, una cosa antes, volver a agradecer a la ministra, porque como abogados tenemos pocas oportunidades de ver lo que le gusta a nuestro auditorio. Normalmente uno los ve adelante. Y también a los abogados, sobre todo los que, porque veo de todas las edades, en realidad aquí en la ventanita, cada uno tiene su propio estilo. Entonces no copien un estilo de otra persona si no están cómodos, porque eso también es importante, sentirse cómodo con el estilo que uno tiene para los alegatos. Perdón, disculpe que intervenga la última vez. Para primero dar las gracias por la invitación, reiterar los agradecimientos. Ha sido muy, muy, muy grato para mí poder compartir con ustedes. Y eso del estilo que acaba de decir Rodrigo es importante. O sea, aquí no hay que copiar, uno tiene que ser espontáneo y natural. Teniendo estos consejos, lo que uno está señalando acá son consejos, son la experiencia. Uno le ha enseñado ciertas cosas que son o no son relevantes, o la forma de expresarse o de llevar un alegato, pero uno tiene que ser natural, o sea, tiene que ser uno mismo, porque a veces cuando uno pretende ser otra persona, las cosas no resultan. Entonces es mejor ser uno mismo. Uno se puede equivocar, el tribunal le podrá hacer alguna advertencia si se equivoca en algo. Por ejemplo, un comentario entre comillas. Por ejemplo, si usted va y se dirige a la corte diciéndole magistrado, hay algunos que no le gusta. Y le van a corregir y le van a decir: el tratamiento para la corte es su señoría ilustrísima. ¿Se fijan? Pero hay que tomarlo en bien, porque la verdad que el código dice el tratamiento que hay que darle a las distintas instancias, ¿cierto? A los jueces. Eso se me había pasado. A mí si me dice jueza, magistrada, ministra, para mí en definitiva estoy cumpliendo el mismo rol, pero hay algunos que están acotados o les interesa mucho la forma, en cuanto se expresa, en cuanto se dirige al ministro, y eso también hay que considerarlo. Pero lo importante es que sean naturales, porque a veces tratar de ponerse en una posición que no le acomoda a uno no resulta. Así que reitero los agradecimientos, quedó mucho tema pendiente, así que si más adelante quieren hacer otra ronda, estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy día, y bueno, invitado a todas nuestras actividades. Algunos van a recibir ahí nuestro newsletter, que estamos a poco también moviéndose con información y invitación a nuestras actividades. Así que muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde y nos estamos viendo en alguna actividad. Muchas gracias.